Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda entrega del módulo de geometría. Hoy vamos a hablar de generalidades de los polígonos. Entonces, ¿qué son los polígonos? Son un conjunto de segmentos que encierra un área en el plano. Si miramos más de cerca la definición, vemos que al ser segmentos ya estamos excluyendo a cualquier línea curva, estamos excluyendo también a cualquier línea de longitud infinita, ya sean rectas o semirrectas. Por otro lado, al decir que encierran un área en el plano, tenemos que observar que para que se logre eso, estos segmentos tienen que estar ordenados de cierta manera. Por ejemplo, no pueden estar dispersos en el plano, ni tampoco puede ser un conjunto que tenga algunos segmentos con extremos libres, porque si tiene segmentos con extremos libres, entonces genera una apertura y por lo tanto no encierra un área. Y por último, esta definición nos habla de plano. Eso es porque los polígonos solamente necesitan dos dimensiones para existir. Ahora, ¿podría haber un polígono en el espacio? Sí, podría, pero solamente necesita necesariamente dos. Bien, ahora intentemos definir mejor lo que es encerrar un área. Ya habíamos dicho que no podían haber extremos libres. Entonces una manera de que un conjunto de segmentos no tenga extremos libres es que todos los segmentos se unan por sus extremos entre sí. Bien, pero alguien podría dibujar lo que sale en pantalla. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Hay extremos libres, sí, y hay un área bien delimitada. Pero si nos fijamos bien, la parte encerrada en rojo de los segmentos no está delimitando ningún área. Entonces ese polígono está formado más bien por los subsegmentos que están marcados aquí en rojo. Y estos subsegmentos sí que se unen por sus extremos. Bien, entonces ya tenemos una definición de lo que es encerrar un área. Son segmentos que se unen por sus extremos. Pero la pregunta si, además de los extremos, estos segmentos pueden tocarse en alguna otra parte. Por ejemplo, alguien podría dibujar lo que vemos acá. Y bien, esto es lo que hace la diferenciación entre los polígonos simples, que solo se tocan en sus extremos, y los polígonos complejos, que pueden cruzarse en otras partes. Ahora bien, nosotros nos vamos a centrar en los polígonos simples porque son los únicos que entran para la PTU, y estos se subdividen a su vez en cóncavos y convexos. Esta diferencia la hacen los ángulos internos. Si todos son menores a 180, entonces es un polígono convexo. Y si tiene al menos uno que sea mayor a 180, entonces es un polígono cóncavo. Como podemos ver, los polígonos convexos solamente, si los miramos desde fuera, forman convexidades, es decir, especies de espinitas. En cambio, los polígonos cóncavos, si los miramos desde fuera, tienen al menos una concavidad, es decir, un hoyito. Ahora, para la PTU, lo que nos importa son los polígonos convexos, y estos se clasifican por sus lados. Según la cantidad de lados, podemos hablar de triángulos si tiene 3 lados, cuadriláteros si tiene 4, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, endecágono y dodecágono, y así sucesivamente. Además de los lados, nos interesa si es que tiene todos los lados de la misma medida o si es que no los tiene todos de la misma medida. También los clasificamos según sus ángulos. Aquí nos interesa si es que todos los ángulos miden lo mismo o no. Bien, si todos los ángulos y todos los lados miden lo mismo, hablamos de un polígono regular. Y si es que una de estas condiciones no se cumple, entonces hablamos de un polígono irregular. También nos puede interesar la medida de los ángulos, sobre todo en el triángulo, pero esto ya lo vamos a ver con más detalle. Ahora bien, hasta el momento hemos estado hablando de ángulos internos, que son los que todos conocemos, que están formados por los segmentos del polígono y corresponden al arco de círculo que forman hacia adentro del área delimitada. Sin embargo, los polígonos también tienen ángulos externos, ¿bien? Y estos no están formados por solamente un segmento del polígono y por la prolongación del otro segmento, ¿bien? Entonces, para ver el ángulo externo, vamos a un vértice, es decir, un punto en donde se unen los extremos de dos segmentos, y prolongamos uno de estos, cualquiera, y luego el ángulo que forma esta prolongación con el otro segmento sería un ángulo externo. Vemos también que si hubiéramos decidido tomar el otro segmento y prolongarlo al principio, hubiésemos encontrado el mismo ángulo externo porque quedan opuestos por el vértice. Y bien, la última definición antes de entrar en materia serían las diagonales. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices que no están adyacentes. Claro, porque los vértices que están adyacentes están unidos por el mismo segmento que forma el polígono. Y los vértices que no están adyacentes, si es que los uniéramos, eso se definiría como una diagonal. Y bien, al fin entrando en materia importante, vamos a hablar de propiedades de los polígonos convexos. En primer lugar hay que destacar que siempre la cantidad de lados va a ser igual a la cantidad de ángulos internos, que va a ser igual a la cantidad de ángulos externos, que va a ser igual a la cantidad de vértices. Bien, y de aquí al resto del video a esa cantidad la vamos a llamar n.
En segundo lugar, podemos decir que la cantidad de diagonales posibles a trazar desde un vértice siempre va a ser n-3. Esto que a simple vista puede parecer un poco extraño, en verdad es bastante lógico, porque si lo pensamos, el polígono tiene n vértices, bien, y además la diagonal tiene que unir dos vértices que no sean adyacentes. Entonces, si partimos desde cualquiera de los vértices del polígono, tenemos que quitar la posibilidad de unirse a sí mismo, porque tiene que unir dos vértices, y la posibilidad de unirse a los segmentos adyacentes, porque tiene que unirse a vértices no adyacentes. Entonces, quitamos tres posibilidades de todos los vértices que hay, que son n. Bien, en los ejemplos podemos ver que como el cuadrado tiene un n igual a 4, desde cada vértice es posible trazar solo una diagonal, y como el pentágono tiene un n igual a 5, desde cada vértice podemos trazar máximo dos diagonales. Y a partir de esta misma propiedad, podemos deducir que el número de diagonales totales de un polígono va a ser igual al número de diagonales que es posible trazar desde un vértice, que habíamos dicho que era n-3, multiplicado por el total de vértices, que habíamos dicho que era n. Sin embargo, esta cantidad hay que dividirla por 2. Y esto, que puede parecer raro, en verdad es muy lógico, porque cada diagonal puede trazarse desde cada uno de los vértices que une. Por lo tanto, si tomamos todos los vértices, vamos a estar contando cada diagonal dos veces. Entonces solamente hay que tomar la mitad de los vértices para saber el total de diagonales del polígono. En cuarto lugar, y yo diría que la propiedad más importante de todo el video, y muy fácil de recordar, así que ojalá que lo hagan, es que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre va a ser 360. Y la explicación de esto es que los polígonos son circuitos cerrados por definición. Entonces en cada vértice los segmentos se angulan de manera que finalmente, con todas estas angulaciones, volvemos al mismo vértice de origen. Y eso es un ángulo completo. Ahora bien, en cuanto a los ángulos internos, la suma de todos ellos es siempre igual a 180 por n-2. Esto es un poco más difícil de entender, pero apliquémoslo a un triángulo. Esto sería 180 por 3 menos 2, que sería 180 por 1, es decir, 180. Y hemos deducido, entonces, lo que muchos de ustedes ya sabrán, que es que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180. Y luego, cuando va aumentando el número de lados, esta suma de ángulos interiores va a ir aumentando. Específicamente va a ir aumentando en 180 por cada lado que se agregue, porque el factor de la derecha va a ir aumentando en 1. Bien, ya habíamos mencionado que los polígonos convexos se pueden dividir en regulares e irregulares, siendo los regulares los que tienen todos los lados y ángulos iguales, y los irregulares los que no cumplen con esta propiedad. Lo interesante son los polígonos regulares, ¿bien? Y es interesante porque usando estas propiedades que vimos, que nos permitían saber, por ejemplo, la suma de los ángulos externos, como sabemos que en los polígonos regulares todos los ángulos son iguales, entonces podemos calcular el valor de cada ángulo externo en particular, ¿bien? Y quedaría en este caso como 360, que es la suma de los ángulos externos, partido por n, que es la cantidad de ángulos externos que tiene el polígono. Y esto también aplica obviamente para los ángulos internos. Podemos calcular cuánto vale cada ángulo interno en particular, tomando 180 por n-2, que es cuánto vale la suma de todos los ángulos internos, y dividiéndolo por la cantidad de ángulos internos que hay, es decir, n. Pero esto último, muchas veces, cuando los polígonos tienen muchos lados, es lento y engorroso. Por lo tanto, yo les recomiendo calcular el ángulo interno como el suplemento del ángulo externo. Bien, como vemos, el ángulo interno siempre es el suplemento del ángulo externo. Bien, finalmente, para terminar con la materia de esta clase, vamos a mostrar algunas observaciones que se dan en los polígonos regulares. En primer lugar, al trazar todas las diagonales de un vértice, siempre se forman ángulos congruentes. Y en segundo lugar, en el hexágono regular, al trazar las diagonales mayores, es decir, las diagonales que unen los vértices más lejanos entre sí, se forman 6 triángulos equiláteros. Bien, en la clase de triángulos vamos a ver más bien qué significa esto de los triángulos equiláteros. Y finalmente, para terminar esta entrega, vamos a resolver un ejercicio. Dice, ¿cuánto mide el ángulo interno de un dodecágono regular? Bien, un dodecágono tiene 12 lados, por lo tanto n es igual a 12. Y como yo les dije, siempre es mejor calcularlo como el suplemento del ángulo externo. Entonces calculemos el ángulo externo. Sería 360 dividido en 12 ángulos externos, lo que nos da un total de 30. Eso es lo que mide el ángulo externo.
pero nos preguntan por el ángulo interno. Por lo tanto, el suplemento de 30 sería 150. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de algo. Si fue así, ojalá pudieran compartirlo también con alguien que crean ustedes que les va a servir. Y eso, les voy a dejar un documento con un resumen de la materia que vimos en este video para que no tengan que escribirlo. Y también con algunas preguntas que voy a inventarlo yo para que no me demande ningún preuniversitario. Pero van a ser preguntas muy precisas de la materia que vimos en este video. Y quizás en algún momento en el futuro me animo a hacerles preguntas de integración donde tengan que usar distintos contenidos. Pero por el momento eso, así que un saludo grande a todas, todos, todes quienes estén viendo este video y nos vemos en la próxima entrega. Chao.